Gracias al Señor por este nuevo día. Gracias por dejarme entrar a tu hogar. Gracias por tomarte tu tiempo para escuchar la palabra que el Señor ha preparado para ti en este día a través de mí. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Nuestra ubicación es en el 12656 en la Gold Road. Esto es cerca del 6 entre Memorial y Briar Forest. Queremos invitarte a que nos visites, a que participes con nosotros en alguno de nuestros servicios, entre paréntesis, ya del 1 de agosto al 7 de agosto estamos celebrando nuestro primer año aniversario allí en el lugar donde estamos. Queremos invitarte, vamos a tener una semana preciosa, vamos a compartir lo que estamos llamando una fiesta de comunión. Creemos al Señor porque este es un tiempo donde el pueblo de Cristo tiene que insertarse y poder aprender a trabajar o a operar los unos con los otros en relaciones de amor. Así es que si quieres visitarnos, estamos a tu orden y nos encantaría de verdad conocerte personalmente. Si durante esta programación, hermano, hermana, tienes alguna necesidad de oración, pues llámanos, es al 713-408-3068. Tenemos una línea abierta allí. Tenemos personas que están dispuestas a orar por ti, queremos compartir contigo. Hermanos, sabemos que la gente en general está hambrienta, está sedienta por una palabra de Dios, está sedienta por recibir de parte de Dios. Y nosotros somos gente del Señor, gente que tomamos muy en serio el ministerio, gente que creemos en el poder de la oración literalmente, gente que cree que estamos pagando un precio de caminar de acuerdo a lo que el Señor ha establecido, no por vanagloria, pero sí porque estamos convencidos que este es un tiempo donde las promesas de Dios están viniendo a cumplimiento y donde los propósitos eternos del Padre están siendo establecidos en las vidas de cada familia. Así que queremos invitarte a que nos llames por teléfono si tienes necesidad de oración. Vuelvo a repetir, 713-408-3068. También, si quieres, puedes entrar en nuestra página web para conocer más de nosotros. Es el www.globaladvancedchurch.org. En nuestra página web tenemos muchísimos recursos que pueden ser de mucha bendición para tu vida. Tenemos artículos, tenemos los bosquejos de las enseñanzas. Y en el nombre de Jesús queremos invitarte a que tú puedas pues, entrar allí y formar parte de nuestras mesas de mentoreo. Lo puedes hacer también por allí. Puedes conocer lo que estamos enseñando. Nuestro corazón es bendecir al pueblo de Cristo. Si también quieres seguirme diariamente en mi página en Facebook, que es el www.facebook.com/Corey Gómez, y allí pues escribo un artículo, también publico los bosquejos de las enseñanzas que doy en televisión. He estado tratando ya por como casi 2 semanas una serie sobre Nehemías. Nehemías, te decía yo al principio, es un personaje de estos muy rico en principios de vida. Personalmente, déjame decirte algo, Nehemías para mí como ministro de Dios ha sido un ejemplo y una inspiración. Un hombre que se atrevió a creerle a Dios por lo imposible. Un hombre que en su mano, naturalmente hablando, no tenía recursos, pero entendió que Dios le había posicionado, que Dios le había llamado en el tiempo donde el pueblo estaba regresando del cautiverio. Entendió que no por casualidad tenía la formación que tenía y pudo mirar con el corazón de Dios, pudo sentir con el corazón de Dios. Y esta es la razón por la cual este hombre escribe historia. Este es un hombre que dejó pautas para caminar en tiempos de dificultad extrema y aún así tener éxito. Lo hizo con excelencia, lo hizo fundamentado en los principios eternos de Dios, nos dejó ejemplo de vida. Así es que Nehemías a nivel de liderazgo es uno de los personajes interesantes para estudiar. Hemos visto a lo largo de esta serie, hemos estado pues observando detalles que nos han ayudado en estos días a recibir de parte de Dios una habilitación especial por su Espíritu. Sin embargo, en los últimos programas, en los últimos 4 programas, me he enfocado en el equipo de restauradores que trabajó con Nehemías. Hemos estado mirando y me gustaría que miráramos rápidamente el nombre de los restauradores y lo que restauraron.
En primer lugar, estudiamos Eliasib, que significa Dios restaurará, y él restauró la puerta de las ovejas. Y decía que Eliasib era el sumo sacerdote. Y no solamente su posición, o sea, en su ministerio sacerdotal, el hecho de que la restauración que viene de parte de Dios a su pueblo. Hermanos, hay una promesa, y esta es una palabra que yo estoy declarando todos los días, cada vez que intercedo por la iglesia de la ciudad, cada vez que intercedo por la iglesia de este tiempo. Es que el Señor envíe verdaderamente pastores con su corazón, pastores que no se enseñoreen de las ovejas, pero pastores que puedan traer a la oveja a esa posición en Dios, donde pueda desarrollarse en excelencia, donde pueda ser no solamente restaurada, pero pueda ser posicionada para que cumpla su destino. Hemos entendido que este tiempo profético es un tiempo tan lleno de oportunidades. Las ventanas de Dios han sido abiertas, hermanos, y nosotros estamos allí mirando esa ventana, escuchando la voz de Dios. Ven, sube acá porque voy a mostrarte. Este es un tiempo de revelación fresca que nos ha posicionado en el Señor para hacer grandes cosas. La otra persona que estábamos estudiando, el otro grupo de personas, son los hijos de Senaá, que edificaron la puerta del pescado. Y te decía que Senaá era un nombre que me parecía interesante, aunque en cierto sentido me parecía ambiguo al principio, porque significa pinchar, espinoso y enemigo. Y la puerta del pescado era una de estas puertas que estaba ubicada hacia el oeste, estaba en dirección al mar Mediterráneo. Y a través de esta puerta entraba todo el pescado que venía de la parte de Tiro y de Jope. Ahora, en el acrónimo que se utiliza en el Nuevo Testamento de la iglesia primitiva para poder identificarse como cristianos, tenían una palabra bien interesante que era el famoso pececito Ichthus, ¿verdad? Que significa pez, pero fue un acrónimo que se hizo de diferentes palabras que significa Jesucristo, Hijo del Dios Salvador. Y tenemos cada uno de nosotros una palabra, la misma que el Señor le da a Simón Pedro en el libro de Lucas capítulo 5, verso 10, cuando le dice: mira, Simón Pedro, no temas, porque de hoy en adelante voy a convertirte en pescador de hombres. Y esta palabra pescador de hombres, pescador específicamente, es una palabra en el griego que significa capturar, entrampar o hacer prisionero de guerra. Y entonces tú entiendes por qué Senaá, los hijos de Senaá restauran la puerta del pescado, porque es esa capacidad para salir y soltar nuestras redes en el mar de las naciones y poder traer muchos al conocimiento del Padre. Estuvimos también estudiando a Joiada, quien restauró la puerta vieja, y veíamos que Joiada significa conocido de Jehová, y que la puerta vieja nos habla de los odres viejos, de los odres añejos, y cómo Dios puede, o quiere, mejor dicho, renovar nuestras vidas para poder derramar esa revelación fresca, porque los odres viejos no pueden contener el nuevo vino del Espíritu. Estuvimos viendo en esa ocasión Efesios 5, 17 en adelante, y creo que una de las enseñanzas más fuertes que el apóstol nos da es esa exhortación a que caminemos como hijos del día, como hijos que estamos comprobando la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Por lo tanto, no vamos a caminar en ninguna insensatez, sino entendidos de esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estuvimos también estudiando a Anún, quien restauró la puerta del valle. Y esta es una puerta bien interesante, porque te decía que Anún significa alguien que puede conceder, alguien que puede dar misericordia o sentir misericordia, alguien que sabe favorecer, alguien que sabe interceder por los demás. Y te decía que el valle, esto nos hablaba a nosotros de lo que bien el salmista dice en el Salmo 23:4, dice que aunque yo ande en el valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno, porque el Señor estará conmigo. Es solamente con personas con el corazón como el de Anún, que tienen esa capacidad para compadecerse cuando estamos atravesando por esos momentos terribles que parece que vamos a morir y que hasta ahí llegamos. Son personas como este hombre, con el corazón como este hombre, que pueden extender su mano al cuerpo de Cristo y ayudarlo a salir de esos momentos difíciles. El camino angosto, no muchos pueden transitar y quedarse en ese camino, porque es un camino difícil. Pero aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Ahora, la última puerta que estuvimos estudiando fue Malquías, quien restauró la puerta del muladar. Ahí yo me quedaba, y sabes que esta puerta es muy interesante, porque te decía que Malquías
que es la palabra Malquilla, tiene dos conceptos: mi rey es Jehová y mensajero de Jehová. Y esto tiene que ver con que no solamente reconozco que fuera del Señor no soy nadie y que Él es todo y yo no soy nada y yo soy nada, que Él gobierna con autoridad, que Él gobierna con todo dominio y gobierna con justicia, y a Él le pertenecen todos los reinos de la tierra. Pero también el hecho de que como mensajeros de Dios entendemos que solamente por una palabra de Dios puede haber transformación, y que como mensajeros de Dios tenemos un mensaje de buenas nuevas que entregar. Ha nacido en la ciudad de David un Salvador, Cristo el Señor, Emmanuel, Dios con nosotros. Y te decía que el muladar, que representa ese lugar de desperdicio, ese lugar de basura contaminante en nuestra vida, solamente puede ser trabajada a través de gente que que está clara de que el Señor es Rey y que Él puede dominar nuestro presente, nuestro pasado, nuestro futuro, y que dentro de las buenas nuevas el Señor Jesucristo ha venido y murió por nuestros pecados para redención, pero también para salvación. Y hoy nosotros podemos ser en cuerpo, alma y espíritu, de manera íntegra, podemos ser presentados delante del Padre sin mancha y sin arruga. Y estábamos leyendo en Hebreos 9, 13 al 14, porque este pasaje es muy importante y quisiera retomarlo por algunas notas que quisiera compartir con ustedes en este día. Dice Hebreos 9, 13 al 14, dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Ahora, yo hablaba en el programa de ayer acerca de cómo estos rituales que se hacían según el pacto o según la ley mosaica, por la fe esta gente podía creer que su pecado estaba siendo borrado. Dice aquí el escritor de Hebreos, dice: cuánto más la sangre de Cristo, cuánto más la sangre de ese Cordero perfecto. Pero me llama la atención porque dice que se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Esa sangre, entonces dice, limpiará nuestras conciencias de obra muerta. Me gusta porque no dice limpiará por ejemplo, nuestra vida, sino que utiliza muy deliberadamente el autor de Hebreos la palabra conciencia de obras muertas. La palabra conciencia que se utiliza aquí en este contexto de Hebreos, en el griego, es la palabra suneidesis, y esta palabra tiene varias aplicaciones interesantes. La primera es conocimiento, pero es ese conocimiento que nosotros tenemos general. Entonces dice, cuánto más la sangre del Cordero va a limpiar, y quiero que cambies limpiar por transformar, cambiar, hacer nuevo lo que nosotros conocemos. Y déjame decirte, pues estamos hablando del muladar, hermano. Estamos hablando acerca de esta puerta donde la gente una vez a la semana llevaba toda la basura para que la saliera por allí, y no era solamente la basura esta contaminante, pero también el estiércol, tanto humano, tanto de animales como humanos. Y escúchame esto en el nombre de Jesús. Es la sangre de Cristo quien cambia lo que nosotros hemos visto en nuestro pasado. ¿Cuánta gente? Y digo esto no solamente a las personas que me están escuchando, pero por experiencia personal puedo decirlo. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido experiencias traumáticas o experiencias difíciles, experiencias duras, crudas, que han golpeado nuestra vida, que han herido nuestra vida? Y sin embargo, cuando la sangre de Cristo la podemos aplicar, y de la misma manera como en el pasado, si la sangre de aquellos carneros, de aquellos machos cabríos, podían limpiarlos a ellos de sus pecados, ¿cuánto más entonces la sangre del Cordero perfecto, ahora rociada sobre ese conocimiento y limpiándonos, borrando el dolor, borrando el trauma, borrando los conflictos que pueda producir esos pensamientos o recuerdos del pasado? Pero la palabra suneidesis también significa el testimonio dado por la propia conducta que viene a causa de la conciencia. ¿Sabes que cuando hablamos de los niveles de autoridad, uno de los niveles de autoridad en el ser humano tiene que ver con la conciencia? Y esta es una de las cosas que mucha gente no entiende cuando está hablando acerca de por ejemplo, de la sujeción.
y permíteme, aunque este no es el caso, lo tratamos en una de las series pasadas, lo traté con la pastora Ogla cuando estábamos hablando acerca de la sumisión de la mujer. Muchas mujeres y aún muchos hombres y muchísimos pastores no entienden que antes que la sujeción a el varón, para usarlo en la forma tradicional, hay un nivel de autoridad en nuestra vida que se llama conciencia, que fue puesta por el Espíritu Santo, que es esa voz interna que Dios pone allí en la vida de la persona y que no puede ser violada. Y una de las cosas, cuando dice aquí que esa sangre del cordero limpia nuestra conciencia, es decir, este testimonio que da la conducta que viene a través de la conciencia, cuando yo sé que algo es malo porque es algo que en mi testimonio interno está, o que algo es bueno. También significa la facultad mediante la cual llegamos a saber la voluntad de Dios, como aquello que está dispuesto para gobernar nuestras vidas. En otras palabras, es cuando la sangre de Cristo es aplicada a nosotros, nosotros podemos reconocer la voluntad de Dios. Cuando estábamos fuera del Señor, dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, alejados de la vida de Dios. Pero una vez que la sangre de Cristo ha venido a nuestras vidas, una vez que la sangre de Cristo ha sido aplicada a nuestros corazones, a nuestras conciencias, ahora nosotros hemos pasado de esa condición de muerte a vida y podemos comprender, podemos entender cómo se opera en la nueva vida, en el Zoe de Dios. Cuando en el principio Dios sopla aliento de vida sobre el hombre, que sopla el aliento. Dice que en ese momento el primer Adán se hizo un alma viviente. Esto lo encontramos en el libro de Corintios. Pero cuando el segundo orden adámico, que tiene que ver con Cristo, vino, ahora nosotros nos convertimos en espíritus que son vivificantes. En otras palabras, que por donde caminamos, nosotros producimos también la vida de Dios. Pero ¿por qué podemos producir la vida de Dios? Porque la vida de Dios está en nosotros. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Una vez que el Señor Jesucristo está morando en nuestros corazones, Jesucristo el Cordero Inmaculado, Jesucristo el Rey de Reyes y Señor de Señores, ahora escogió morar en nuestras vidas porque hemos entrado en una relación de pacto. Ahora nosotros nos convertimos en las manos del Señor, en los pies del Señor, en la boca de Dios, y es a través de nuestras acciones, es a través de una conducta que nosotros impartimos la misma vida de Dios. Y a esto es lo que se refiere cuando la sangre de Cristo es rociada sobre nuestra conciencia, sobre nuestra suneidesis. Entonces nosotros podemos tener una facultad, o somos, mejor dicho, somos facultados para gobernar, somos facultados para traer el orden de Dios, somos facultados para traer vida de Dios. Finalmente, esta palabra también significa el proceso de pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno o malo. Y en esta parte del concepto me gustaría quedarme porque este concepto es sumamente importante. ¿Por qué te lo digo? Porque aquí estamos en un momento, y lo he dicho en otros programas, donde hay un gran sector de la Iglesia de Cristo que a causa de la ignorancia o por desconocimiento está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Tenemos un gran sector de la iglesia, por ejemplo, que dice cosas como esta: es que eso es juzgar y no debemos juzgar, cuando juzgar es el ejercicio de la autoridad, y simplemente la gente tiene tanta ignorancia cuando utiliza por malas enseñanzas el pasaje de Jesús cuando dice que no juzguemos para que no seamos juzgados. Pero lo que está diciendo allí no es que no debamos juzgar, sino que nosotros tenemos que primero limpiar nuestra visión, y para que podamos discernir, para que podamos ver adecuadamente, y entonces así establecer ese decreto de juicio. Y eso es lo que en realidad está diciendo el pasaje. Pero la ignorancia o la falta de enseñanza adecuada le ha hecho ver a un gran sector de la iglesia que no puede juzgar. Y lo que sucede, llamando a lo que es bueno malo, es decir, llamando a lo que es un ejercicio en el espíritu, llamándolo pecado, simplemente se ha robado a sí misma la iglesia de esa capacidad para ejecutar los juicios decretados por Dios desde el principio en contra de nuestro enemigo. Ahora, cuando nosotros volvemos al concepto aquí, es un proceso de pensamiento que puede distinguir lo que es bueno o lo que es malo. Nosotros en el Señor
es importante que entiendas que solo por la sangre de Cristo podemos discernir adecuadamente. Porque de lo contrario, si nosotros lo hacemos en el conocimiento normal que tenemos de las cosas, en el discernimiento natural que tenemos, nosotros lo vamos a hacer como lo hizo Adán y Eva al principio, según el primer orden adámico. Ellos comen de un árbol que se llama el árbol de la ciencia o el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora fíjate, ¿sobre qué viene la sangre del cordero? Sobre una palabra que significa conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De lo bueno y de lo malo. Es por la sangre de Cristo aplicada a ese fruto que se comió el primer orden adámico y a través de lo cual la iglesia de Cristo hoy todavía quiere operar. Si tú operas en el conocimiento de lo bueno de lo malo, en el discernimiento de lo bueno y de lo malo, solamente porque comiste del árbol, del fruto del árbol de lo bueno y de lo malo, tu consecuencia inevitablemente va a ser muerte. Si comes bueno, vas a morir. Y si comes malo, vas a morir. Entonces, desde esa perspectiva, por supuesto que juzgar no es bueno. Pero cuando tú vienes al árbol de la vida, cuando el árbol de la vida entiendes que es Cristo mismo, cuando nosotros comemos a Cristo, cuando eso que estamos degustando, el maná que baja del cielo, Jesucristo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Él es el pan que nos sustenta. Cuando nosotros comemos a Cristo, entonces ya no juzgamos por el conocimiento de lo bueno y de lo malo, sino que ahora juzgamos por la vida. Juzgamos, habían estos dos árboles, ellos escogieron el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero tú y yo hoy podemos escoger comer del árbol de la vida que es Cristo. Y cuando nosotros juzgamos por Cristo, entonces juzgamos basados en la vida de Dios. Y es en la luz, es basados en la vida de Dios, cuando nosotros podemos establecer con claridad ¿qué es lo que produce la vida de Dios y qué es lo que produce la muerte? A eso es lo que se refiere aquí el pasaje de Hebreos. Cuando la sangre del cordero es aplicada a nuestra conciencia, a nuestro conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, cambiamos nuestra manera de juzgar, cambiamos nuestra manera de discernir. Y no es que ahora no vamos a ejercitarnos en lo que es nuestro derecho y nuestro deber como iglesia, sino que ahora lo hacemos en la vida de Dios. Y cuando lo hacemos en la vida de Dios, la vida de Dios es producida, porque somos espíritus vivificantes, es decir, que por donde quiera que andamos, producimos la vida de Dios. Es bien interesante este pasaje y tiene muchísimo más que establecer. Y quiero volverlo a leer para que te quede bien claro. Es Hebreos 9, 13 al 14. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos, las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne, si ese proceso de la ley mosaica podía traer una limpieza, una purificación a aquellos que habían pecado, ¿cuánto más entonces la sangre del Cordero? ¿Cuánto más la sangre del nuevo pacto? Hoy nosotros somos esa expresión del cuerpo y de la sangre de Cristo. Hoy nosotros como cuerpo de Cristo, el pan que bajó del cielo, somos esa expresión tangible. Nosotros somos el cuerpo. Por eso es que dice que muchos que no han podido discernir el cuerpo ni la sangre están durmiendo, están enfermos entre nosotros, es decir, sus sentidos están adormecidos porque no han podido discernir, y no se refiere al acto, vamos a decir, al pancito y a la copita de vino que nos tomamos, sino que se está refiriendo al cuerpo de Cristo, a los miembros, a las personas, al pueblo de Dios, que hoy nosotros formamos ese cuerpo maravilloso de Cristo que camina por la tierra, que manifiesta la gloria del Padre, que manifiesta la gloria del Hijo, que es dirigido por la verdad del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, el Consolador que nos lleva a ser en este tiempo la boca de Dios, pero también la sangre de Cristo que ahora fluye por nosotros, porque la sangre es la vida y es la vida de Dios, el Zoe de Dios que ha sido soplado en nosotros, que ahora está siendo impartida sobre toda la tierra. Ahora bien, vamos a la siguiente puerta, y que voy a retomar para el próximo programa, es la puerta de la fuente, y la restaura Salum. Fíjate que en Nehemías 3:15 dice: Salum, hijo del Coljose, gobernador de la región de Mizpa,
restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, enmaderó, levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Aquí hay varias cosas que son importantes, pero que por ahora voy a tomar solamente lo que es quién es Salum y cuál es la puerta de la fuente. Pero me llama mucho la atención que justamente él lo hace también hasta el muro de Siloé y hasta el huerto del rey, que es bien llamativo todo esto que él edificó. Ahora, la palabra Salum, el nombre Salum significa retorno, retribución y recompensa. Viene de una raíz primitiva, Shalom, que significa estar seguro, tanto en mi mente, en mi cuerpo, en mi condición, e implica castigar, implica dar el pago, restituir, devolver. Este concepto es muy importante, te vuelvo a decir, lo vamos a retomar en el programa que viene porque me queda poco tiempo. Pero quiero que veamos rápidamente, le demos un vistazo a esto. Entonces, Salum, que significa retribución o recompensa o dar el pago que se merece a alguien, restaura la puerta de la fuente. Y la puerta de la fuente, la palabra fuente es la palabra Ajin, que es el mismo nombre que tiene el año profético Ajin Aleph, porque tiene que ver con el ojo de Dios, significa mirar vigilantemente. ¿Cómo nosotros podemos restaurar la visión de Dios en un tiempo como este? ¿Cómo nosotros podemos capturar el corazón de Dios para el tiempo que nos corresponde vivir? Es a menos que seamos un Salum, a menos que tengamos la capacidad para retornar, para retribuir y para dar el pago justo a cada quien según sea su obra. En otras palabras, esto me está hablando a mí de un ejercicio de gobierno que viene como consecuencia de un discernimiento adecuado. Quiero invitarte para mi próximo programa. Voy a seguir trabajando los restauradores y las puertas porque sé que es algo bien interesante. Así es que no dejes de sintonizarme. No he terminado con la serie de Nehemías. Quiero invitarte nuevamente y está nuestro número de teléfono. Llámanos, tenemos personas esperando por tu llamada y te vuelvo a dar mi página en Facebook, el www.facebook.com/Corey Gómez. Haz clic a me gusta y vas a recibir así mi correspondencia y yo sé que va a ser de muchísima bendición para ti. Nuevamente, gracias. Estoy muy agradecida a cada uno de ustedes, miren, por sus llamadas, por sus palabras de aliento, por sus palabras de ánimo. Este es un tiempo maravilloso. También le doy gracias al Señor porque en este tiempo hemos podido ver la mano del Señor de una manera especial. Te espero en mi próximo programa. En cada uno de nuestras programaciones. Dentro de unos 3 o 4 programas más ya se termina esta serie. Si quieres accesarla, entra a la página en Facebook. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por tu sintonía.